Buenas tardes a todos. Bueno, les agradezco, son las 6 de la tarde, 6:04. Vamos a dar inicio a nuestra reunión clínico-patológica del día de hoy. Nuestros invitados son el doctor Andrés Cadena Monfanti, médico de la Universidad de Antioquia, internista y nefrólogo formado en la Universidad de Texas, que actualmente está trabajando en la Clínica de la Costa y va a presentarnos un caso clínico junto con la parte de nefropatología con los doctores Raúl García de la Clínica de la Costa y el doctor Orozco de no siendo más, creo que vamos a dar claramente ya inicio. Estamos en este momento 26 personas en la sala. Vamos dándole poco a poco entrada a todos, así que bienvenidos y muchas gracias y que sea de gran provecho esta sesión. Gracias, doctor Cadena. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación. El caso clínico que vamos a presentar a continuación lo tuvimos aquí en la Clínica La Costa en Barranquilla en el mes de junio, cuando tuvimos el pico de la pandemia COVID. Parte de lo que hizo más difícil la atención de este paciente es que este paciente estuvo en pabellón de aislados, donde había que entrar con todos los temas de bioseguridad, con muchos pacientes COVID alrededor, lo cual dificulta lo que es el cuidado normal de pacientes que hacemos en las consultas hospitalarias. Entonces, bueno, vamos a empezar. El caso es un muchacho de 22 años de edad. Él es soltero, trabaja cargando cajas en una bodega dentro de una carnicería. Él lleva no solamente cajas, sino también a veces piezas de carne del matadero donde él trabaja. Su cuadro empezó el 19 de junio con fiebre, escalofríos y anosmia. Se le realiza una PCR en tiempo real que el 22 de junio es reportada como positiva para COVID. En ese momento él se encontraba en su casa, pero desde el 22 de junio empezó a presentar edema en miembros inferiores que progresó a anasarca. Y ese fue realmente el motivo por el cual él consulta al servicio de urgencias. No tiene ningún otro antecedente patológico, nunca lo han operado, no sufre ninguna alergia, no tomaba ningún medicamento hasta el momento de la consulta. Varios de sus compañeros de trabajo fueron diagnosticados con COVID positivo, más o menos al mismo tiempo. Él vive con su madre y trabaja en el matadero. Él no fuma, no consume alcohol, no usa ningún tipo de drogas ilegales y tiene una historia familiar negativa para enfermedad renal, hipertensión y diabetes. Al momento del ingreso, 115-70 de presión en reposo, afebril, tiene un peso de 70 kilos, estatura de aproximadamente 1,55 m, saturando el 96% del aire ambiente. Se veía claramente con edema palpebral, sus ruidos cardíacos eran normales, sin soplos, sus ruidos pulmonares eran normales también en ambos campos y se apreciaba edema con fobia en miembros superiores e inferiores y edema de pared abdominal. Estos son los laboratorios que él presentó al ingreso: un BUN de 18, una creatinina de 1, un potasio en 5, un colesterol total en 261, triglicéridos en 297, LDL en 146, una albúmina en 2.6 gramos por decilitro, hemoglobina de 14, pruebas hepáticas normales y complementos en rangos aceptables. Les colocó una tendencia de la creatinina durante su hospitalización. Realmente no tuvo alteraciones en la misma. El parcial de orina fue positivo para cuatro cruces de proteínas en la tirilla, y en el sedimento urinario no se observaron cilindros, no se observó leucocitos ni hematitis. Sus laboratorios durante la hospitalización complementarios fueron negativos para VIH, antígena superficie para hepatitis B, anticuerpo contra la antígena superficie de hepatitis B y anticuerpo negativo, antihepatitis C negativo, PANCA-CANCA negativo, anticuerpos antinucleares negativos, anti-dsDNA negativos, y la serología para citomegalovirus y Epstein-Barr negativas. La proteinuria en 24 horas durante la hospitalización fue de 15 gramos en 24 horas. Esta es la radiografía de tórax del paciente, fue reportada como normal. Se le realizó un urotac, que mostró un derrame pleural bilateral. La parte urinaria completamente normal. Se contempló la posibilidad de hacerle una biopsia renal durante la hospitalización para aclarar el diagnóstico,
pero radiología no aceptó en ese momento hasta que no se tuviera una prueba de PCR positiva para hacer la biopsia. Esta fue la ecografía renal, riñón derecho de 10 centímetros y riñón izquierdo también, o sea, tamaño normal, la exploración realmente fue normal en la ecografía. Entonces la segunda PCR fue positiva, por lo cual el paciente no se le pudo hacer la biopsia y se le dio cita, se le dio alta con cita en una semana y nuevo control de PCR para poder programarlo para la biopsia. Se fue con furosemida 2 veces al día, con enalapril 2 veces al día, espironolactona de 25 miligramos y atorvastatina de 40 miligramos en 24 horas. El 20 de julio, un mes después del ingreso, él regresa ya con un resultado de una prueba PCR COVID negativa, se programó para la biopsia y continuaba asintomático con edema en miembros inferiores, aunque en menor grado que al momento de la consulta inicial. Entonces ya viene la parte de Raúl. No sé si el grupo tiene alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer con respecto al caso. Invitamos a los participantes a que, si quieres, Paula, por favor, podemos abrir el chat, hagan sus preguntas o si alguno desea preguntar directamente, levante la mano para que le podamos abrir su micrófono y hacer preguntas sobre la historia clínica del paciente. Qué pena, yo tengo una pregunta, Andrés. ¿Me recuerdas la edad del paciente? Un muchacho de 22 años. 22 años. Y él ingresa con un cuadro de síndrome, de un cuadro de anasarca. ¿De cuánto tiempo de evolución? Prácticamente 3 días de evolución. Los síntomas respiratorios de él empiezan y al segundo o tercer día los síntomas respiratorios él empieza a presentar edema progresivo. Nunca antes lo había presentado en su vida. Vale. Nos pregunta el doctor Juan Duque, a quien agradezco que se haya vinculado hoy con nosotros, que si el paciente estaba tomando AINES, Andrés. No, él no estaba tomando ¿No? AINES al momento de la consulta. Vale. Entonces, un poco lo que nos dices es, el paciente llega con ese cuadro de 3 días de evolución, de edemas en extremidades inferiores, sin fiebre. Sin fiebre. Ya al momento que él Sin ingresa no fiebre, tenía fiebre. pero había tenido fiebre, Sí, de había hecho, tenido síntomas él de COVID. consultó por síntomas de COVID inicialmente. Varios de sus compañeros se enfermaron, él se sintió con fiebre, escalofríos. Le hacen la prueba positiva, pero sus síntomas duraron poco tiempo, los síntomas respiratorios. Todo tomó mucha preponderancia la parte de los edemas, casi que al tercer, cuarto día que empezó con los síntomas de COVID. O sea, los síntomas de COVID aparecieron, fueron leves por lo que estás contando y a los 4 días desarrolla el cuadro de edemas tan importante. Y si no estoy mal, estoy un poco pues intentando hacer un resumen de la historia también por lo que está entrando otras personas. Y posteriormente, cuando el paciente ingresa con la tensión arterial normal, ¿verdad? Así es. El uroanálisis y el doctor Alejandro Rojas pregunta, la proteinuria en orina de 24 horas, ¿la primera orina que tuvimos fue de 15 gramos? 15 gramos. Era 15 gramos. Pregunta, ¿tenías la albuminuria, la diferenciación entre No. cuánto era de albuminuria, cuánto era de proteinuria? No se hizo esa prueba. Vale. ¿El uroanálisis? Aprovecho Sí. yo que estoy el uroanálisis, ¿cómo era? No sé si, perdóname, teníamos en el uroanálisis el sedimento, ¿cómo era? El sedimento Teníamos un era, sedimento. sí, un sedimento inactivo realmente, no tenía sangre, no tenía leucocitos, tenía una cruz de bacterias y en la tirilla tenía 4 cruces de proteínas. O sea, era principalmente proteínas. Pregunta el doctor Hildebrando Leguizamón. Dice, síndrome nefrótico masivo de rápida instauración. Sugiere un comando. Bueno, muy bien. ¿Que alguna otra pregunta? ¿Alguien más que quiera preguntar? Discúlpame, ¿hasta dónde vamos? El paciente ustedes lo tuvieron hospitalizado y le decidieron darle la salida por lo que no se le pudo hacer la biopsia, ¿es así?
Así es. Exactamente. Y el manejo en ese momento para el paciente con el cuadro de anasarca, veo que que como en el enfoque de un síndrome nefrótico, se le hizo un estudio de autoinmunidad, por lo que pues por la edad no tenía síntomas clínicos para lupus. Efectivamente los ANA salieron negativos, se le hizo serologías, le hiciste PANCA, CANCAS para vasculitis. Respiratoriamente el paciente tenía algún síntoma No, durante la hospitalización, ya no tenía tos, no tenía nada por el estilo. nada por eso. Él Y estuvo en el la pabellón COVID. creatinina, vale, la creatinina, ¿cómo estaba? Nos pregunta la doctora Jessica Pinto. Sí, estuvo muy estable, él estuvo 15 días hospitalizado, se le hicieron 4 mediciones, estuvo entre 1 miligramo por decilitro y 0,8, realmente no fluctuó mucho en la hospitalización. Ah, perfecto. El doctor Alejandro Rojas nos pregunta el valor de la albúmina, Andrés, 2,6 gramos por decilitro. 2.6, o sea, estábamos con un síndrome nefrótico más que claro y además tenía dislipemia, ¿me puedes recordar? Él tenía una ligera El colesterol. hipertrigliceridemia y también una ligera hipercolesterolemia, sí. Ok, perfecto. Bueno, y el alta se le dio, ¿con qué manejo? Discúlpame, nos alcanzaste a decir, Sí. con Él se fue con, Arado. sí, él se fue con furosemida 2 veces al día, con enalapril, espironolactona y atorvastatina. Ok, perfecto. Pregunta el doctor Alejandro Durán que por qué le hicieron Urotac. El, decidimos extendérselo cuando él entró en el pabellón COVID. Estaban en ese momento a todo paciente que entraba en la institución se le estaba haciendo TAC de tórax con radiografía. Y en vista de los síntomas reales que empezó, decidimos extenderle el Urotac. Además, teníamos problemas con las ecografías. Los ecografistas no querían hacer ecografías a los pacientes COVID. Puros temas como técnicos también. Ok, ok. Vale, muy bien. Bueno, pues entonces, si no hay alguna otra pregunta, pasamos por favor a la parte de patología. Muchas gracias. Gracias. Doctor García, lo Aquí invitamos estoy. Bien. a que nos comparta las ¿Ya, diapositivas. Sí, señor. ya entró la pantalla? ¿Sí? Espérenme. Sí, ya entró. Ahora Correcto. clic. Bueno. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Vamos entonces a continuación a presentar los aspectos referentes a la biopsia renal. Entonces Eh, recibimos, Discúlpeme, no lo interrumpo. Está sí, usted hablando, pero su pantalla todavía no la estamos viendo. Qué pena con usted. un segundo. Perfecto. Ahora sí ya. Sí se ve, ahora sí la ven. Sí, Sí, ahora nos falta es que la la activo, amplíe. sí, sí, un segundo. Ahora sí, se ve completa. Sí, señor, se ve Ok. completo. Bueno, entonces, como les decía, vamos a presentar los aspectos referentes a la histopatología y los aspectos ultraestructurales de la biopsia. La biopsia fue una biopsia muy buena, asistida por estereoscopia. Logramos obtener 8 glomérulos para microscopía de luz, 6 glomérulos para microscopía de inmunofluorescencia y además tomamos tejido para microscopía electrónica. Además se nos ocurrió el tejido que tomamos para inmunofluorescencia después de haber sido cortado, lo pasamos también para el laboratorio de biología molecular, pues, a intentar también hacer una prueba de PCR con este tejido para tratar de identificar si había o no la presencia de COVID, del viral en el tejido. Esta es una fotografía panorámica del cilindro que tomamos para microscopía de luz. Aquí alcanzamos a ver pues el cilindro, un cilindro bien estructurado, en el cual observamos aquí claramente 2 glomérulos. Como les digo, el conteo total fue de 8 glomérulos bien preservados. En ninguno de ellos encontramos fenómenos de esclerosis, ni global ni segmentaria.
Aquí podemos ver el aspecto que tenían la mayoría de estos glomérulos. Como vemos acá, pues no había proliferaciones de la cápsula. Un poco de glomerulomegalia, podríamos decir, los glomérulos un poco ensanchados y aumentados del tamaño que ellos son habitualmente. También aquí en este aumento podemos observar que existen unas ligeras adherencias a la cápsula de Bowman, como disminución del espacio de Bowman en algunas áreas por el efecto de la glomerulomegalia, pero también algunas adherencias al espacio de Bowman. Podríamos decir que no vemos claramente un patrón proliferativo, pero sí me llamó la atención, por ejemplo, en este glomérulo que observamos acá, un poco de ensanchamiento de la matriz y una proliferación mesangial segmentaria. De este corte también podemos extraer un poco del túbulo intersticio, pues un poco de edema intersticial. Los túbulos pues revelan un grado de atrofia, podríamos decir atrofia leve, con acortamiento del epitelio tubular y pérdida del borde en cepillo. Este es un acercamiento de uno de estos glomérulos que comentábamos, en el cual pues podemos observar lo que ya habíamos visto, ¿cierto? Un poco de disminución acá en el espacio de Bowman. Los capilares están, pues, digamos, bien de un calibre normal, no hay proliferación endotelial, pero sí nos llama la atención esta proliferación segmentaria que es mucho más clara aquí con este aumento. Las membranas basales, pues, de un aspecto normal. Aquí un poquito de fenómeno inflamatorio periglomerular, primordialmente linfocitario. Aquí observamos las estructuras tubulares. Una coloración de paz como para mostrarnos que las membranas basales realmente no mostraban engrosamientos ni dobles contornos. Nuevamente, con la coloración de paz se nos recalca el área esta de proliferación segmentaria. Correcto. Bien. Algunos glomérulos, pues, esta es una coloración de paz nuevamente, pues, como para mostrar que algunos glomérulos, además de digamos, un patrón de cambio mínimo, mostraban un poco de proliferación segmentaria, sin proliferación endotelial, sin anomalías de las membranas basales. Nuevamente, adherencia a la cápsula de Bowman, como observamos aquí en esta zona. Bueno, entonces, en resumen, pues, de los aspectos glomerulares, podríamos decir que en general hay un patrón de cambio mínimo, pero algunos glomérulos presentan proliferación mesangial y en otros la proliferación es segmentaria, sin áreas de esclerosis segmentaria ni esclerosis global. Un vistazo al túbulo intersticio, donde podemos ver más de cerca el fenómeno digamos, de acortamiento de las células tubulares, un poquito de vacuolización, edema intersticial. Bueno, esto creo que ya hemos hablado, hemos visto un poquito más de lo mismo. Pues las coloraciones de plata y tricómico no nos aportaron más en sentido de observar alguna anomalía en las membranas basales o algunos fenómenos de fibrosis intersticial. Los vasos sanguíneos, como podemos ver en esta imagen, pues realmente no mostraban mayores alteraciones. Y pues los estudios de inmunofluorescencia nos revelaron pues negatividad para todos los reactantes, ¿verdad? La inmunoglobulina negativa, inmunoglobulina G negativa, no había tampoco depósitos de IgM ni de C3 o C4, C1Q negativa, kappa y lambda negativo. Entonces, en resumen, pues, de nuestros hallazgos, podríamos decir que tenemos un patrón de proliferación mesangial segmentaria en algunos de los glomérulos, proliferación mesangial global en otros, y otros glomérulos que no mostraban mayor cambio, es decir, un patrón de cambio mínimo, con estudios de inmunofluorescencia negativa. En referencia a las pruebas que realizamos de biología molecular, pues el laboratorio de biología molecular no logró detectar la presencia de COVID-19 mediante los métodos de PCR en el tejido que ellos extrajeron. Y pues con estos hallazgos y principalmente con los hallazgos histopatológicos, pues teníamos la fuerte impresión de que esto se tratase de un proceso de alteración podocitaria. Y por tal razón, pues echamos manos del tejido reservado para microscopía electrónica, el cual remitimos
al laboratorio de biología molecular para que con el doctor Carlos Orozco nos diera una mano en ese sentido y poder aclarar si realmente había o no un daño podocitario, digamos, asociado a un paciente con antecedentes de COVID-19 y síndrome nefrótico. Entonces, yo acá le doy paso al doctor Orozco para que él nos mencione pues, los hallazgos referentes a la microscopía electrónica. Doctor Bueno, Orozco. sí, aquí estoy. Entonces, en el laboratorio en Bogotá de biomolecular se recibió efectivamente la biopsia fijada en glutaraldehído para ser sometida al estudio de microscopía electrónica. Voy a mencionarles los hallazgos que encontramos. Básicamente, pues siempre me gusta empezar por lo normal. Esto es un estudio, una imagen de ultraestructura normal, donde estamos viendo una asa capilar en la microscopía electrónica representada, donde vemos centralmente la luz capilar, ¿sí? Que es la que está aquí señalando en este momento. Posteriormente, voy de adentro hacia afuera, vemos el endotelio con el citoplasma que está totalmente fenestrado, tapizando la luz del capilar glomerular. Fenestrado quiere decir lleno de huequitos, lleno de espacios para pues, que participen en el proceso de filtración. Luego viene la membrana basal, que ya ustedes la conocen bien, esa línea gruesa continua, y posteriormente la célula epitelial visceral o podocito, que ahí vemos perfectamente cómo se insertan los procesos podocitarios en la parte externa de la membrana basal capilar glomerular, dejando entre cada proceso podocitario los poros o diafragmas de filtración. Es supremamente importante tener claro todo el contexto de esta barrera de filtración, porque de esto depende depende mucho la fisiopatología de gran parte de las glomerulopatías, empezando por las que causan síndrome nefrótico. Esta integridad es necesaria, sobre todo del proceso podocitario, del poro o diafragma de filtración y de la membrana basal, que en última es la unidad responsable de la filtración y que necesitamos que esté íntegra. Entonces miremos muy bien cómo se disponen esos procesos podocitarios insertos en la capa externa de la membrana de una forma normal. La siguiente, Raúl. Ahora sí miremos lo que pasa en nuestros pacientes. En nuestro paciente aquí vemos un capilar glomerular a la izquierda, otro arriba a la derecha, y en la mitad lo que vemos es el espacio urinario. Acá abajo vemos otro capilar, o sea, hay 1, 2, 3 capilares, asas capilares representadas con su endotelio fenestrado de adentro hacia afuera, Raúl de abajo hacia arriba. Bueno, ahí también se ve el endotelio, la membrana basal y posteriormente el podocito. A diferencia de la foto normal que le acabo de mostrar, este podocito está totalmente alterado. Si ustedes ven, los procesos podocitarios se han perdido, se han aplanado. Lo que sucede es que hay una retracción del proceso y el citoplasma del podocito lo que ha hecho en este caso es que está abrazando, cubriendo completamente la membrana basal en su parte externa, ¿sí? Esta es una pérdida difusa de los procesos podocitarios que caracteriza justamente las podocitopatías como en este caso. Una cosa importante que además tenemos aquí, perdóname el anterior Raúl, es la transformación vellosa, que son esos podocitos como se ven con ese aspecto velloso en la superficie, que ustedes pueden apreciar ahí claramente. Esto es también un indicio de que hay una alteración del citoesqueleto del podocito y es una forma de reaccionar él ante esta lesión o injuria. La siguiente. En la siguiente vamos a encontrar igualmente, y de pronto viéndolo en una mayor extensión, cómo ese podocito está totalmente aplanado sobre la membrana basal. No encontramos realmente ningún proceso podocitario conservado en esta biopsia, en este campo. Realmente la extensión de la lesión era difusa completamente, afectando casi que la totalidad o el 100%, por lo menos más del 90% de la superficie capilar evaluada. Es importante la extensión, ¿por qué? Porque
dependiendo del nivel de daño podocitario, yo me puedo orientar hacia qué podocitopatía estoy viendo o a qué corresponde el cuadro, si estoy viendo una enfermedad de cambios mínimos o de pronto una focal segmentaria. Usualmente cuando encontramos la focal segmentaria a nivel ultraestructural, el fenómeno de pérdida del proceso podocitario del podocito no es total, no es difuso, sino que usualmente es parcial. Y vamos a encontrar en la focal segmentaria, que es importante también hacer la diferencia, áreas de la membrana basal desnuda, o sea, el podocito se ha desprendido de ahí y no encontramos ningún proceso podocitario y podocito cubriendo la membrana. Eso es un fenómeno muy característico de la focal segmentaria, no lo estamos viendo acá. Y una diferencia que tenemos que hacer es, en la enfermedad de cambios mínimos, no hablamos que el podocito está perdido, no hay podocitopenia como tal, ¿no? En cambio, en la focal segmentaria sí la hay. Entonces vemos los podocitos alterados, más no perdidos. La siguiente. Igualmente, nuevamente estamos en un capilar glomerular en el cual vamos de adentro hacia afuera. Adentro vemos algunos probablemente eritrocitos o fragmentos de ellos. El endotelio, hay que... hablando de COVID, de SARS-CoV-19 específicamente, como todos sabemos, pues el riñón se vuelve un órgano favorito del virus, ya que pues expresan los receptores de la enzima convertidora angiotensina, tanto en el podocito como en el epitelio tubular. Entonces esto hace que la afinidad del virus con el riñón sea bastante grande, de tal forma que tenemos que ver cuáles son los cambios que este virus está causando en estas dos células target. Aquí, como vemos, el podocito efectivamente está dañado. Muchos estudios, bueno, no muchos, realmente los iniciales que hicieron en Wuhan cuando empezó esta pandemia, hablaron de que encontraron a nivel subendotelial y a nivel del podocito viriones. Esos viriones después fueron desmentidos por estudios posteriores en Italia y posteriormente en los Estados Unidos cuando le llegó su hora de la pandemia, y ellos no confirmaron que existiesen viriones. Parecía que hubiese unas estructuras similares, pero nunca fueron confirmadas y realmente hasta el día de hoy no ha sido posible identificar como tal viriones del virus, de tal forma que ese es uno de los argumentos de los que dicen que realmente no hay una verdadera nefropatía por COVID, pero sí, obviamente, la afinidad del virus hacia estas células que les estoy diciendo, podocito y epitelio tubular, que causa a nivel podocitario esto que estamos viendo en este paciente, que es la pérdida difusa de pedicelos, ya sea por un fenómeno de citoquinas, ya sea por un fenómeno de alteración de la homeostasis. Eso está muy en estudio, pero básicamente eso es lo que está ocurriendo en este paciente. La siguiente, que creo que es la última, creo que es un poco más de lo mismo, en el sentido de poder apreciar con mucha mayor extensión cómo vemos ese podocito, ese proceso perdido totalmente, el cual oblitera los poros o diafragmas de filtración, de tal forma que se altera totalmente este proceso y produce la pérdida de proteínas con el cuadro de síndrome nefrótico que presenta el paciente. En conclusión, no tengo una foto muy bonita y demostrativa de los túbulos, porque en los túbulos realmente no había nada digno de mostrar. De hecho, pues lo que se observa usualmente son cambios degenerativos tubulares y necrosis tubular aguda y los cambios inespecíficos que en cualquier caso de compromiso sistémico pueden darse. En todo caso, el hallazgo principal es el de la podocitopatía difusa que les acabo de mostrar, que es perfectamente compatible con una enfermedad de cambios mínimos, como nos mostró también la negatividad para inmunocomplejos y el estudio de microscopía de luz. Esos fueron básicamente los hallazgos de ultraestructura en este paciente. Correcto, gracias, Carlos. Bueno, entonces damos paso a compartir la pantalla con el doctor Andrés para continuar la discusión del caso. Gracias, Andrés. Por favor, ¿nos regalas tu pantalla? Ok, ya enseguida.
¿Ya están viendo? Sí, perfecto. Listo. Entonces vamos a hacer una revisión rápida de la literatura sobre COVID-19 y el riñón. La pandemia de COVID-19 tiene un impacto, como todos saben, global, regional y local. La cantidad de información que está siendo generada por vías formales e informales es bastante alta. Mucha información contradictoria, y al día de hoy seguimos con dificultades sobre un consenso en la práctica clínica sobre el tratamiento de la infección. Entre las múltiples contradicciones que hemos tenido, la transmisión aérea, si existe o no existe, si las máscaras funcionan o no funcionan, si suspenden los IECAS y los ARA2, si se continúan, si la cloroquina funciona, si la cloroquina no funciona, si van a entrar al colegio, si no entran al colegio, si abren los locales, si no abren los locales. Todo es una contradicción en este momento. Hay ideas hacia un lado o hacia el otro. Organizaciones como la Organización Mundial de la Salud también han dado información contradictoria, los gobiernos la dan. Entonces, es un ambiente muy complicado para tomar decisiones. Estamos oyendo versiones positivas y negativas de diferentes aspectos de la enfermedad. Entonces, hablemos un poco de los datos epidemiológicos. La capacidad de contagio de los coronavirus tiene un R0 de 2 a 2.5. Esto quiere decir que por cada persona enferma, esa persona enferma es capaz de infectar 2 a 2.5 personas durante el tiempo que manifiesta la enfermedad. Como pueden ver en la imagen, aquí están también los R0 de otras infecciones virales. Les estoy presentando aquí la incidencia de injuria renal aguda en diferentes series de pacientes que han sido reportadas en la literatura. Como pueden observar, la incidencia de injuria renal aguda en porcentaje de las series varía entre el 5% a más del 40% de los pacientes que han sido reportados en diferentes series. Reportes previos de infección por SARS y por MERS. La injuria renal aguda se presentó entre el 5 al 15% de los casos. En la corte china, que está citada en esa diapositiva de 333 pacientes, 3 de cada 4 pacientes prácticamente presentaron alguna anormalidad renal. De estos, el 65% presentó proteinuria, 41% hematuria y el 10% en injuria renal aguda. La presencia de injuria renal aguda se asoció con un 11% de mortalidad en esta serie. Tenemos la serie americana de los 5.000 pacientes admitidos en Nueva York, donde se encontró que el 36% de los pacientes presentaron injuria renal aguda. Esta serie fue un descriptivo que se realizó solamente en un mes, entre marzo 1 y abril 5. Al momento que termina la descripción, todavía queda un porcentaje importante de pacientes hospitalizados. La mortalidad al momento del cierre de los datos fue del 35% para los pacientes con injuria renal aguda, pero cabe la posibilidad de que este número haya sido mayor si los pacientes que no alcanzaron a terminar del estudio hubieran continuado. Se encontró, como ustedes ya lo saben también, una asociación entre injuria renal aguda e insuficiencia respiratoria que requiere ventilación mecánica. Esta gráfica, siguiendo con el mismo estudio, es para mostrarles que las personas que hicieron una injuria renal aguda tipo 3 cursaron con un 50% de mortalidad. Nosotros en Barranquilla, Clínica La Cosa, tomamos datos en el periodo comprendido entre el 1 de junio a 1 de julio de este año. Tomamos datos de 49 pacientes que cumplieron con criterios de injuria renal aguda y con COVID positivo. Esta serie nos muestra tuvo una mortalidad del 75%. De ese grupo de pacientes, 6 pacientes requirieron terapias de reemplazo renal con un 100% de mortalidad para todos los que requirieron terapia de reemplazo renal aguda. Esta serie no incluyó pacientes con COVID-19 que tuvieran insuficiencia renal crónica ya en diálisis, hemodiálisis o diálisis peritoneal, solamente agudos. De los agudos, todos los que fueron a terapias de reemplazo, todos fallecieron. Entonces, como lo comentaban hace poco, si existe o no una nefropatía asociada al SARS-CoV-2 COVID-19, les anexo del lado izquierdo el artículo de Nature del 2006, donde colocan toda la asociación de enfermedad renal con otros virus. Miren toda la lista tan grande que hay. En ese momento, el SARS entraba entre la lista de virus que pudieran causar nefritis intersticial. Estoy presentando el reporte de caso de marzo, donde uno de los reportes americanos, como lo dice el título, estaba en contra de que existiera una nefropatía por SARS-CoV-2. La biopsia fue negativa para COVID por la PCR en tiempo real. No se apreciaron lesiones vasculares ni glomerulares, y el cuadro que encontraron fue una injuria tubular aguda. Pero también hubo una descripción de un caso que iba en contra, mostró
evidencia ultraestructural para infección renal directa por SARS-CoV-2. Se describieron arreglos virales intracelulares en las células de túbulos proximales, con vascularización isométrica en la microscopía de luz. Y se confirmó en ese artículo, se sospechó una infección directa del riñón, pero no se excluyen otras causas de injuria renal aguda en el paciente estudiado. Aquí están las fotos donde están lo que ellos describen como los viriones. Son las partículas que el doctor Rosco comentaba hace poco. Y estos arreglos que están también en el túbulo proximal, en la parte intracelular, y lo que ellos argumentaron que eran partículas de coronavirus ejemplificadas. Quiero hacerles comentarles un poco sobre los modelos in vitro que se están estudiando para investigar infecciones por COVID-19. Esto, pues, ya lo han revisado todos muchas veces. Los mecanismos de entrada por la enzima convertidora de angiotensina 2, el efecto en la disregulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el daño endotelial, tromboinflamación y la respuesta inmune disregulada que puede terminar en una tormenta de citoquinas, todos como factores que pueden afectar la función renal o el riñón. Cuando estamos hablando de la patofisiología y no tenemos, queremos hacer estudios directamente en el laboratorio, pero con seres vivos, vamos a inclinarnos más hacia la figura a la derecha, donde se quieren mostrar condiciones humanas fisiológicas similares. La opción que hay en el laboratorio es trabajar con organoides, que son arreglos celulares que tienen o cumplen con características similares a las de los órganos que queremos estudiar. Y existen organoides para pulmón, hígado, intestino, cerebro y riñón. Si quieren buscar condiciones donde haya alta producción de virus, se puede trabajar con arreglos celulares que permiten la alta replicación de las partículas virales. Esta diapositiva estaba un poco congestionada, pero es solamente para mostrarles que las células BROE6, que están aisladas de las células epiteliales del riñón del mono verde africano, son las células que se usan principalmente para cultivos, clonar y replicar altas cantidades de virus para estudios celulares. Y ya existen descritos organoides del riñón humano generados con células madre embrionarias humanas, las cuales se han logrado infectar con SARS-CoV-2 en el laboratorio. Es decir, en condiciones de laboratorio, organoides renales han sido infectados con el virus del COVID-19 SARS-CoV-2. Aquí tienen las referencias. Un organoide es un tejido multicelular in vitro en 3D que simula un órgano vivo, derivado principalmente de células madres pluripotenciales. Aquí están los órganos como ejemplo que se han logrado replicar. Esa es uno de los mecanismos para hacer el organoide. Se biopsia un riñón, se aíslan células madre y se diferencia o se estimula la diferenciación para la formación de organoides. Esta es una foto de Nature que muestra un organoide en 3D. Tiene sus túbulos, tiene arreglos glomerulares, tiene células epiteliales y expresan muchos de los componentes que permiten marcar las diferentes estructuras. Este estudio de los pocos que han sido publicados, donde el uso de enzima convertidora de angiotensina 2 soluble inhibió la infección por SARS-CoV-2 en un modelo de organoide humano. Entonces, como lo hemos hablado antes, la enzima convertidora de angiotensina 2 favorece la internalización del virus. El exponer al órgano a enzima convertidora soluble inhibe la internalización del virus. Esto se probó exponiendo estos organoides directamente al virus una vez que estaban con la enzima convertidora soluble. Y quería comentarles un poco algunas de las series de biopsias reales durante la pandemia. Estos son de los primeros estudios chinos. Estos son post-mortem, los que están descritos acá, estas 16 biopsias son post-mortem. Se encontró como hallazgos principales injuria renal aguda, oclusión del lumen microvascular con eritrocitos, daño endotelial, la descrita vascularización isométrica, partículas de coronavirus en microscopía electrónica y evidencia de partículas virales en los podocitos. Aquí algunas fotos, pero vamos a pasarlas rápidamente. El siguiente es hallazgos histopatológicos en biopsias post-mortem, también en 12 pacientes de la serie americana, sin evidencia de glomerulonefritis, vasculitis o microangiopatía. 67% de los casos no tenían patología glomerular. No se encontraron en la microscopía electrónica partículas de coronavirus. La inmunistoquímica para la nucleocápside fue negativa. Y el hallazgo más frecuente en esta serie post-mortem fue necrosis tubular aguda sin evidencia de infección viral. Otro estudio de biopsias post-mortem de 14 pacientes fallecidos por COVID-19 en Washington. Este estudio es reciente, lo encuentran en The Lancet. Realmente el estudio no se centró solamente en patología renal, cogieron pacientes y le hicieron necropsias completas y analizaron todo, pulmones, cerebro. Les estoy colocando acá lo que encontraron en los riñones de los pacientes.
Encontraron vacuolización tubular extensa en 11 pacientes, esclerosis focal y segmentaria en un paciente, la inmunohistoquímica con tinción citoplasmática tubular en 8 de 10 pacientes para COVID, y la microscopía electrónica con partículas de coronavirus en 2 pacientes en el área tubuloepitelial y en los podocitos. En la gráfica, la foto que ustedes están viendo en GI en H son las partes que son de microscopía electrónica del riñón de esta serie post-mortem publicada, donde proponen el aislamiento o la observación del coronavirus, la microscopía electrónica. Ahora con los vivos, la biopsia renal de 10 pacientes con injuria renal aguda e infección por COVID que se decidieron biopsiar durante la hospitalización. Estos pacientes, el 100% de esta serie, tuvieron proteinuria. En todos los pacientes en biopsia se encontró necrosis tubular aguda. Se encontraron 2 pacientes con microangiopatía trombótica, uno con glomerulonefritis crescéntica, uno con focal y segmentaria y otro con cilindros de mioglobina. No se identificó virus por inmunistoquímica y no se identificaron virus por la microscopía electrónica. Tenemos otra serie también de Jason, donde se encontraron 17 pacientes, también americanos. Se biopsiaron con COVID-19, 14 riñones nativos, 3 aloinjertos. Las indicaciones de biopsia en esta serie, el 88% injuria renal, 53% proteinuria en rango nefrótico. Encontraron 6 pacientes con podocitopatía, 3 de 3 con ApoL1. Se encontró enfermedad glomerular inmune, se encontró lupus, nefritis lúpica, anticuerpos antimembrana basal glomerular. En 4 pacientes, enfermedad tubulointersticial en 4 pacientes más con injuria tubular aguda. Y se encontró patología del injerto, uno de ellos con rechazo celular mediado por linfocitos T. No se identificó virus por microscopía electrónica o por inmunistoquímica. Entonces, ya para finalizar, entre las propuestas futuras para investigación en COVID y el riñón es, yendo desde las ciencias básicas, cómo induce el COVID o el SARS-CoV-2 o esa infección a la injuria tubular, cuál es el mecanismo de la proteinuria que es tan frecuente en estos pacientes, y si, extendiéndole pronto el caso que discutíamos inicialmente, la infección por COVID pudiera actuar como un segundo hit en pacientes que tienen algún genotipo de riesgo para enfermedad renal crónica o para alguna patología glomerular. De la parte clínica también hay muchísimas preguntas de nefrología que son interesantes para estudiar, como la estrategia para el manejo de volumen en el paciente críticamente enfermo, la frecuencia de recuperación de la injuria renal, cuál es el papel de la remoción de citoquinas, la anticoagulación durante las terapias de reemplazo. Hay mucha tela que cortar en la investigación. Les dejo una página de la FDA donde hasta el día de ayer están probados o mostrados los estudios clínicos que se están realizando para tratamientos de COVID-19. Como ustedes pueden ver, las áreas terapéuticas que se están investigando son antivirales, terapias celulares y genéticas, inmunomoduladores, anticuerpos neutralizantes, otras cosas y combinaciones de estas posibles terapias. Tenemos más de 300 estudios activos en los Estados Unidos y en Europa también hay una gran cantidad para posibles enfoques terapéuticos novedosos para esta infección. Desde la nefropatía por SARS-CoV-2, el compromiso clínico como tal, clínico del riñón, es frecuente en esta infección y ha puesto a la nefrología nuevamente de moda bajo el reflector. La evidencia es contradictoria sobre el rol del SARS-CoV-2 y la patología renal, como pueden ver en las series que hemos revisado, información que sí, información que no. No tenemos información definitiva. Pero hay evidencia en modelos biológicos de invasión viral en las células del túbulo proximal y en los podocitos. La enzima convertidora de angiotensina 2 y el CD147 son receptores que son ampliamente distribuidos en el túbulo proximal y en los podocitos y facilitan la entrada del virus. Y no se conocen en ese momento, debido al poco tiempo que hemos estado conociendo la enfermedad, cuáles son las consecuencias renales a largo plazo de los pacientes afectados por la enfermedad. Por último, quería dejarles la cuña. Yo, junto con el doctor Gustavo Aroca, somos los directores del Centro de Investigación de la Clínica de la Costa en Barranquilla. Estamos llevando desde que empezó la pandemia un registro propio de casos ocurridos de COVID-19. Hemos trabajado en proyectos colaborativos con el Instituto Nacional de Salud, estamos con intereses en actividades de biobanco y estamos trabajando en ensayos clínicos con la industria farmacéutica para terapias experimentales para COVID-19, de las cuales ya tenemos un ensayo clínico activo con una farmacéutica internacional. Y estamos próximos a iniciar también proyectos de vacunación con nuevas vacunas para la infección. Muchas gracias. Andrés, muchísimas gracias por tu excelente presentación.
Recuerdo una frase que leí hace poquito, como titulaban un artículo, y es: el riñón es simplemente un espectador con un gran interrogante, así que definitivamente has abierto aquí una gran baraja de posibilidades. Me gustaría abrir, por favor, el chat y Paula, nos quedan poquitos minutos, pero pues vamos a hacerlo lo más nutridos posible. Abrimos el chat y les pido a las personas que tengan preguntas o que quieran comentar algo, levantar la mano. Por favor, entonces lo abrimos. Miro, a ver, ya se abrió. El doctor Carlos Orozco quiere hablar, por favor. Sí, doctor, usted puede abrir su micrófono. Sí, sí, aquí estoy. Sí, gracias, doctor Cadena, por la presentación y la experiencia compartida. Esto yo creo que todavía nadie puede decir que es experto en COVID y riñón en el mundo. Sin embargo, sí son llamativas muchas cosas. Si bien no se ha acuñado el término nefropatía por COVID, porque definitivamente no existe la evidencia, sí hay evidencia de otras cosas. En los últimos estudios, por ejemplo, hecho por Vivek Dagati y sus colaboradores en Columbia, de los pacientes que ellos tuvieron, de los 17 que tuvieron, estos pacientes presentaron la mitad cuadros de podocitopatías, que incluían glomerulopatía colapsante y enfermedad de cambios mínimos. Esto es muy llamativo porque pues ellos lo que concluyen en su artículo es que definitivamente debe existir en la patogenia de esta entidad una lesión al podocito, ya bien sea por citoquinas, bien sea por alteración de la homeostasis, etcétera, que explique que se disparen estas enfermedades. Y lo que es más importante, estos pacientes, la mayoría de ellos tenían, como el doctor lo acabó de mencionar, esos genotipos de alto riesgo, el APOL1 sobre todo, que acompañaban estas lesiones podocitarias. Acordémonos que las podocitopatías son los cambios mínimos, son la focal segmentaria, son la esclerosante, y justamente estos cambios mínimos y esclerosantes se presentaron en este grupo de pacientes que estudiaron en la Universidad de Columbia. Una cosa importante también, ellos encontraron, por ejemplo, inclusiones tubuloreticulares. Acordémonos también que este hallazgo se encuentra en pacientes con HIV. Ellos lo relacionan, que podían estar estar relacionados, valga la redundancia, al mismo efecto del interferón que actuaban estos. En fin, hay muchos cabos que hay que unir y llegar de pronto a algunas conclusiones fisiopatológicas desde este punto de vista, y me parece que la podocitopatía es protagonista en la lesión renal en los pacientes con COVID. La parte tubular, pues lo que han demostrado los estudios es que básicamente es lo mismo que se ve ante cualquier sepsis o cualquier enfermedad sistémica. No hay mucho que aportar, pero las podocitopatías creo que sí merecen una visión aparte. Muchas gracias, doctor Orozco. Nos preguntan acá en el chat, primero el doctor Aroca pidió la palabra. Doctor Aroca. Sí, bueno, felicitar a la doctora Astrid y al grupo que nos presentó este importante caso del día de hoy, al doctor García, al doctor Carlos Orozco, por la explicación tan amplia, y lo mismo a Andrés, que ha tenido un gran interés en este caso. Y más que todo, esto nos indica a los clínicos y a los nefrólogos, porque estamos en medio de una pandemia que a veces, cuando está en los picos, no nos da oportunidad de mirar el paciente y tratar de buscar de que cada paciente pueda tener una enfermedad glomerular. Es muy importante que los clínicos, los nefrólogos, a todos los pacientes miren bien el sedimento urinario, busquen eosinófilos en la orina y además hacer una relación proteína-creatinina en la orina. El caso ha sido un caso pues muy bien estudiado, incluso el tejido renal fue enviado al departamento
de Genética y de Biología Molecular de la Universidad Simón Bolívar, el doctor Antonio Acosta, trató de buscar si había o no virus en el tejido renal y no se consiguió virus en el tejido renal. El otro punto, y que lo hemos venido discutiendo desde el Comité de Enfermedad Glomerular, es aquellos pacientes que de pronto tienen una predisposición a la enfermedad glomerular y es el virus el que dispara la enfermedad glomerular, cosa que pudo también haber ocurrido. De tal manera que en la medida que en Colombia estemos muy atentos en todos los casos que lleguen a los hospitales, incluso los casos ambulatorios, vamos a aprender un poco más sobre el comportamiento de la enfermedad en Colombia. Al grupo y a todos. Gracias, gracias, doctora Aroca. Andrés, nos preguntan aquí, bueno, primero ampliarnos, por favor, sobre Cobán. No sé, Lebrando, si la pregunta es para el patólogo. La otra pregunta que me hacen acá es ya después de 2 meses después de resuelta la infección por coronavirus, si resolvió la proteinuria. El paciente lo vamos a ver en consulta la próxima semana. De hecho, o sea, parte de la idea es discutirlo acá sobre el manejo que le vamos a dar, pero él va a llegar con reporte de proteinuria, tuvo un control, pero él persiste con proteinuria en rango necrótico. Ya la parte de la infección de COVID está completamente resuelta. Ok. Pregunta... El Cobán, perdón, doctora Astrid, para responderle un poco al doctor Lebrando, es básicamente lo que les comentaba de la asociación de colapsante con el COVID, que así como existió una HIV-AN, la nefropatía, ahora se asociaría a una infección por COVID en la presencia de colapsante y se abrevia como Cobán, efectivamente. Ok, perfecto. Nos preguntan acá qué importancia tendría correlacionar la carga viral. Andrés, ¿qué opinas del tema? Realmente estuve buscando sobre enfermedad renal directamente y la correlación con la carga viral, pero no encontré nada que en ese momento pudiera orientarnos el caso. Y por ejemplo, de este paciente particularmente, a él se le hizo PCR directamente en el tejido, pero la biopsia sucede 1 mes después de que él presentó la infección. Entonces, la probabilidad de que tuviera infección activa en ese momento era muy baja. Ok, perfecto. Nos pregunta Juan Duque, que el Cobán se había descartado con la biopsia. Sí, efectivamente, la biopsia ya nos mostraba que no. Alejandro dice, ¿cómo van a orientar el manejo inmunosupresor ante estatus COVID positivo? ¿Te refieres, y Leandro, te refieres al manejo inmunosupresor, a darle manejo inmunosupresión a este paciente? O, qué pena, ¿podrías aclararnos? Te abrimos el... vale. ¿Cómo se orientaría el manejo inmunosupresor en este paciente? Andrés. Sí, el caso lo hemos discutido en junta y ahora que regresa a consulta, si la proteinuria persiste elevada, realmente estamos pensando en hacer esteroides y evaluar. En manejarla como una focalis segmentaria colapsante. Entiendo. Bueno, quisiera, aquí dice, y en pacientes, Juan, acá Alejandro nos dice, el doctor Alejandro Durán dice, sí, efectivamente manejarlo con corticoides. Juan, me gustaría que si nos puedes compartir un poco alguna experiencia que ustedes tienen, que tengan allí en Miami, que hayan tenido con este tipo de pacientes, o también invito a cualquiera de las personas que está dentro de la audiencia que nos comparta su experiencia en pacientes con enfermedad o que hayan biopsiado pacientes con COVID. Me gustaría que nos compartieran en estos últimos 5 minuticos, por favor, esta experiencia. Nadie quiere levantar la mano. No sé si están acá. A ver, no sé si están levantando la mano y de pronto yo no lo veo. ¿Me ayudan, por favor?
No, nadie ha levantado la mano. Todo el mundo, todos en silencio. Bueno, eh, el micrófono está bloqueado. Por favor, Paula, me le abres el micrófono al doctor Juan Duque. Muchas gracias, Juan. Juan Duque, Buenas creo noches, que ¿cómo ya. están? Sí, ya, gracias. No, realmente la experiencia acá de nosotros, como dijo, creo que fue el doctor Orozco, el que diga que es un experto en COVID, pues es una gran mentira. Realmente el espectro de pacientes que estamos viendo acá es muy variado. Tenemos pacientes sin ninguna afectación renal y pacientes en ECMO y terapia de reemplazo renal continua. En cuanto a la experiencia en los pacientes trasplantados con COVID, les puedo decir que los pacientes que están inmunosuprimidos les ha ido mejor, que están inmunosuprimidos de base con reemplazo renal, con lupus, han tenido mejor desenlace que los pacientes inmunocompetentes. En este caso específico de enfermedad de cambios mínimos, yo diría que el paciente o sea, se beneficiaría de los esteroides porque de hecho cuando los pacientes tienen compromiso pulmonar los tratamos con esteroides y vemos una mejoría. Pero el espectro es muy variado y realmente hablar de qué es mejor o qué le conviene al paciente en este momento creo que es muy prematuro. Creo que debemos individualizar más los casos y pues bueno, nuevamente muchas gracias, excelente caso y bueno, muy buena la oportunidad. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, sin duda, claramente, pues todavía estamos aprendiendo en esta epidemia que nos está enseñando de todo. Como una palabra de las que dijo ahora Andrés es, bueno, nos han puesto como protagonistas ahora a los nefrólogos en esta era del COVID y claramente está en nuestras manos definitivamente poder, porque hoy claramente el papel del COVID inicial lo sabemos si son las citoquinas, si el riñón es parte, es una víctima de toda esta tormenta que se produce a nivel inflamatorio e inmunológico, o a nivel inflamatorio, pero sin lugar a dudas, claramente estamos viendo en este momento las consecuencias y es probablemente está desencadenando enfermedades glomerulares. Y bueno, estamos por aprender, un llamado claramente a que biopsiemos para que podamos saber más de esta enfermedad he invitado a Andrés a que describas el caso y ojalá lo podamos publicar porque pues claramente todos tenemos mucho que aprender, sin duda. Me despido, en este momento estamos terminando como compromiso con la Asociación Colombiana de Nefrología y con el país estamos haciendo un trabajo que estoy liderando con algunos de los nefrólogos para el manejo de las enfermedades glomerulares en este momento en la era COVID. ¿Qué debemos hacer con nuestros pacientes? Me tomo me atrevo a anunciarlo porque creo que en los próximos 10 días lo vamos a tener disponible para que un poco sepamos qué hacer. Los nefrólogos en la Asociación Europea de Nefrología han puesto las conductas que se consideran que se deben tomar. El grupo de la Universidad de Columbia con la experiencia de ellos también y creo que es importante que nosotros como país, con nuestra situación, sepamos qué hacer en este grupo de pacientes. Muchas gracias a todos y ahora a las 7:30 los esperamos para que se unan para la presentación de las guías de lesión renal aguda y COVID que la Asociación Colombiana de Nefrología ha organizado para todos. Muchas gracias. Aquí alguien en el chat me está escribiendo. Listo, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en 2 semanitas. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Andrés. Gracias, doctora Astrid, hasta luego. Hasta luego. Y doctor Orozco y doctor García, a todos muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.